Hola queridas y queridos seres creativos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy te quiero compartir un mensaje. Es uno también de los pasajes bíblicos que me encantan, uno de los que más me gustan. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que puedan apuntar cosas, que tengan algún momento algún instante santo que yo les llamo, que algo te llegue, algo te resuene. Y bueno, pues empezamos. Y bueno, yo estaba haciendo como una reflexión, porque me llegó esto de David y Goliat, ¿no? Este jovencito que fue escogido por Dios y bueno, que para ser rey, David tuvo que enfrentar a Goliat. Esto fue como, digamos, como una prueba, ¿no? Que le tocaba. De alguna manera, los otros hijos de pues del papá de David, los hermanos, no reunían como los requisitos, digamos, espirituales que, pues para lo que se le atribuye o las cualidades que requería para ser un rey, ¿no? Un rey, pues no nada más es una persona a lo mejor que fuera hijo de alguien o que tuviera cierta posición o clase. De hecho, todos los hermanos tenían como cierto valor dentro de la familia y parecía como que David era así el más enclenque, el más débil, y era un poco como allá apartado, ¿no? Y pastoreaba ovejas. Entonces, o sea, que sepan el contexto de un jovencito que fue elegido rey y que para llegar a ser rey se tuvo que enfrentar a algo que nadie pudo enfrentar más que él. Y bueno, yo ayer les platicaba esto, ¿no? Que él enfrentó porque pues tenía valentía, que fue valiente. Pero bueno, hoy quiero profundizar un poquito más en estas características que son de nosotros como hijos de Dios, como hijos del rey, y que somos llamados a ser los reyes de nuestro reino, de nuestro propio reino, así como David, pues enfrentar al Goliat, que son nuestros problemas, ¿no? Los gigantes. Entonces, bueno, les voy a ir como platicando a partir de todo lo que enfrenta David y les voy a ir como interpretando de esta manera, ¿no? Como siempre lo hago psicológicamente, porque bueno, los problemas son parte de la vida. La vida sin los problemas, pues finalmente no, pues ya para qué venimos a encarnar como dioses, ¿no? Ya somos dioses, ya no tendríamos necesidad. Sin embargo, estas divinidades que somos, elegimos venir para tener una experiencia en un cuerpo que nos limita, de alguna manera, pues es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, que tenemos ciertos límites, pero que hemos venido a trascender esos límites a través de nuestra mente, de nuestro espíritu, porque lo que no es limitado es nuestro espíritu. Es decir, con este cuerpo que venimos aquí en esta tierra, limitado, venimos a ser esos dioses ilimitados. Entonces, esta historia de David nos cuenta eso, ¿no? Cómo, pues ya es elegido, se va a tener que enfrentar al gigante, y pues cómo él se prepara, ¿no? O sea, él utiliza, no con información, porque de hecho él no tenía tanta información, él nada más sabía que ese gigante había molestado por generaciones y los papás de ese gigante habían molestado también a las generaciones anteriores. Pues había sido una piedra en el zapato, ¿no? Para la familia de David y para generaciones anteriores. Entonces a lo mejor nos pasa eso, ¿no? A nosotros en la vida. A lo mejor es una situación económica, que ya nacimos en una familia así, o hay una herencia maldita, como le dicen, de malas relaciones, de mujeres engañadas, abusadas físicamente. Es muy fuerte, pero a veces tenemos como esta maldición generacional. Y forma parte de nuestra vida, ¿no? O sea, generalmente se nos presentan problemas así, muchas veces por generaciones.
Entonces, bueno, como él se prepara, él era lo único que sabía, que tenía que derrotar a alguien que ya era una molestia para la familia. Y además, era esta como prueba que tenía que pasar para convertirse en rey. Y pues qué rey, ¿no? Pues el rey más importante, porque de ahí viene, de esa descendencia viene Jesús, el maestro, ¿no? Entonces, bueno, con esto tenemos que los problemas forman parte de nuestra vida, que a veces hay unos más grandes, a veces hay unos más pequeños, pero que tenemos que saber que somos esas estrellas que no podemos brillar si no hay oscuridad. Que la luz que somos tiene que tener esa parte de sombra para poder tener sentido. Y aquí voy a meterme ya un poquito a lo que les quiero platicar, ¿no? Porque tú me dirás, bueno, pero ¿qué sentido tiene a veces tener un problema que sea tan fuerte que no sepas ni cómo y ya está llegando a ser tanto como la familia de David, que ya no puede hacer, o sea, que dices, ya no puede ser, ya tengo que solucionarlo, ¿no? Y aquí te quiero decir eso, o sea, el dolor o algo por lo que estés pasando, un problema fuerte, un dolor físico, emocional, un dolor espiritual, o sea, cualquier tipo de dolor que tenga el ser humano, que tengas tú ahorita, que estés pasando por algo, por una prueba difícil, el dolor es inevitable a lo mejor, o sea, te va a doler, ¿no? Yo les platicaba que ayer o antier en uno de los días que hablaba de esta enfermedad que me pasó, que tuve esta experiencia pues en contacto con la muerte, cercana a la muerte, pues había dolor, había muchísimo sufrimiento, había mucho dolor. Fue inevitable yo sentir esa como impotencia y esa limitación, pero era un dolor, no sé cómo decírselos, era como, o sea, era tanta debilidad que me dolían los huesos, o sea, me dolía como si me hubieran vaciado físicamente, o sea, no tenía músculos, no tenía fuerza, bueno, o sea, no les puedo ni contar, era una sensación de muchísima impotencia, era un dolor de cero poder, de cero poder, de cero fuerza física, de cero energía vital, aunque yo tenía mi razonamiento. Y aquí esto es lo que les quiero decir, ¿no? El dolor a veces puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, puedes escoger. Y esto lo dice un libro que tengo por ahí de un budista, que habla de una persona que escribió sobre los campos de concentración nazi, ¿no? Y cómo estas vivencias, estas experiencias de gente que estuvo en campos de concentración decían que lo único o sea, la única libertad que te queda al final de todo, es elegir cómo te quieres sentir con respecto a las circunstancias que te rodean. Eso es lo único que ya no te pueden quitar nunca, nunca, nunca. Esa es tu libertad. ¿Cómo eliges responder ante las circunstancias? Eso no te lo pueden quitar. Entonces, esto lo sacó de los campos de concentración, imagínate. O sea, a lo mejor tú estás pasando por algo súper difícil. Podemos pensar en esta gente de los campos de concentración, en esta película que está ahorita muy, muy, muy en boca de todos, que es La Sociedad de la Nieve, de estos supervivientes que no tenían nada, nada, nada y tenían que salvarse a ellos mismos. O sea, el rescate nunca llegó, ellos tuvieron que caminar, tuvieron que hacerse una sola cosa, entre todos ayudarse. Se tenían que dar calorcito en los pies porque se les congelaban. Pues todo esto, ¿no? Y, o sea, la última libertad que les quedaba y que no se las podían robar era elegir cómo sentirse ante esas circunstancias y encontrar una solución. Entonces, los budistas a esto le llaman, o sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento, sufere, significa cargar algo. O sea, esa carga es algo externo a ti. El sufrimiento no es tuyo, no es quien tú eres.
el dolor sí es parte de la naturaleza humana, de nuestro yo, de nuestro ego, que bueno, obviamente está bien sentir dolor porque el dolor te mueve. Por ejemplo, el hambre te mueve a trabajar. El dolor de algo, a lo mejor ver a tu hijo que está, esta mamá, ¿no? El ejemplo que ponen muchos de esta mamá que ve a su hijo atrapado en un coche y que levanta el coche con esa fuerza que ella no podía ser consciente de que era capaz, pero por el amor al hijo, ese dolor de no, a lo mejor no tenerlo, imaginarse no tener al hijo, pues la mueve, ¿no? Entonces los budistas le llaman a esto, este dolor, hay el dolor que es tuyo y el dolor que es adventicio, así le llaman los budistas. Y advenire quiere decir que viene de fuera, que llega de un punto exterior a ti, te llega a ti, es de fuera, es externo. Entonces tú cargas con algo externo. Entonces imagínate, muchas veces, y hay filósofos que dicen esto, muchas veces los problemas que tienen ni siquiera son tus problemas, o ni siquiera fueron problemas reales. O sea, tenías más miedo y más preocupación de lo que pudiera pasar que lo que realmente está sucediendo. No sé si me explique, pero bueno, quédate con esta parte de que no te identifiques con el sufrimiento. No te identifiques con el, ay, pobre de mí, cuánto sufro y mira lo que estoy pasando. Ni compitas por sufrir más que alguien más con tu amiga y chismeas de, no, pero es que mira cómo me ha ido a mí me ha ido peor, ¿no? O sea, el dolor que es inevitable, pues ese, y tú me vas a decir, bueno, ¿y qué hacemos con ese dolor, no? Entonces yo aquí te voy a decir lo que, pues lo que no lo digo yo, lo dicen muchos de mis coaches con los que he estado entrenándome, gente muy, muy, muy exitosa, pues que ha salido así de situaciones súper difíciles, ¿no? Extremas, de pobreza, de desafíos descomunales. ¿Y qué es lo que yo siento que David hizo, no? ¿Qué hizo David? Se prepara, agarra una onda, no una piedra, no te crees que nada más agarró una piedra, agarró como 5, porque tenía que estar preparado por si fallaba en una. ¿Sí? Entonces, te tienes que preparar en primer lugar. En segundo, pues tienes que desidentificarte con ese dolor, ese plus, digámoslo así. Vale, tú no eres ese dolor, tú eres mucho más, o sea, te estás poniendo a prueba a ti mismo, o la vida, o Dios, o quien tú quieras, pero bueno, somos nosotros mismos que vinimos a vivir esas experiencias. Entonces, te estás poniendo a prueba, o Dios te está poniendo a prueba, o son pruebas de la vida. ¿Para qué? Para que aprendas y cada vez te prepares más, porque los problemas, y eso es lo que te quiero decir en este mensaje de este día, los problemas nunca se van a acabar. ¿Sí? Mis coaches exitosísimos de estos que te hablo, siguen teniendo problemas, pero ellos ya se prepararon tanto y fueron cada vez pasando pruebas y las fueron adoptando, los aprendizajes los fueron adoptando a ellos, que ahora ellos ya son más grandes que todos sus problemas. Entonces, uno de ellos me decía, imagínate que tú eres una persona de nivel 2 y tienes un problema de nivel 5. ¿Cómo vas a ver ese problema? Pues muy grande, ¿no? Un problema gigante. Ahora, ese mismo problema, si tú te preparas y eres súper así y no paras de prepararte y de aprender y de crecer, de expandirte y te vuelves una persona de nivel 7, ese mismo problema, o una persona de nivel 8, ese mismo problema de nivel 5, ¿cómo lo ves? Yo te hago esa pregunta, ¿cómo lo verías? Pues chiquito. Si ya eres una persona de nivel 8, ese problema de nivel 5 ya se te hace menos, o casi nada. Ahora, si eres una persona de nivel 10, ese problema 5 ya ni siquiera lo vas a ver como problema. Lo vas a ver como algo que tienes que hacer, como limpiar tu casa. Eso ya no es problema, es una acción, es una actividad. Ya lo vas a ver como una actividad de higiene.
ya no lo vas a ver como un problema, ¿no? Acuérdate que de adolescentes nos daba mucha flojera y como, ay, las tareas de la casa, ¿no? ¿Y qué tenías que aprender? A ser servicial, a ayudar a tu mamá, a acomedirte, le decimos nosotros, ¿no? A ofrecerte para las tareas. Y después ya ahorita lo ves como algo pues que te toca hacer. Ya no le das tanta importancia, ya no le das ese plus de sufrimiento. Bueno, esto es algo que yo no lo digo, que yo lo he aprendido con mis coaches, yo lo he aplicado, lo he adoptado, y si te sirve y si te resuena, apúntalo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero es que tienes que darte cuenta de qué es lo que no estás pudiendo evitar del dolor y qué es lo que qué es lo adventicio, el plus, ese plus que ya es una carga. Entonces vas a tener que desidentificarte, y al desidentificarte de ese plus de problema, te vas a quitar esa carga. Deja de cargar ese problema. A lo mejor estás cargando incluso con problemas de alguien más, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, de tu tía, de tu hermana, de tu hermano. Entonces deja de cargar eso que ya es externo a ti. Ahora, entonces primer paso, date cuenta. Y segundo, enfócate en la solución. Porque en realidad, ¿qué hizo David? David no dijo, ¿quieren que sea rey? Y, está chido. Y después que le dijeron, no, pues tienes que matar a un gigante. No, entonces no. Pues no, lo enfrentó. Así de enclenque de chiquito y de que no era tan fuerte. Y aparte era el oponente era un gigante, no era cualquier oponente. Pero nadie tuvo ese valor que dicen de ignorancia de David, que era como, más bien era como la pureza. Y es que miren, aquí David significa el joven que vive dentro de ti, el joven eterno. O sea, David representa la eterna juventud adentro de ti. ¿Y qué es la eterna juventud? No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que es que yo me quería comer el mundo. A mí, o sea, yo decía, yo quiero viajar a, no sé, a donde sea. Tú te quieres ir a algún lado y no se te hace problema. Te buscas todos los medios y te lanzas a la aventura. Y bueno, a mí me pasó que no me parecía problema. Y hay un montón de gente que le da muchísimo miedo, ¿no? Todo. Y a lo mejor lo que para uno no es problema, por ejemplo, a mí ya se me hacía algo normal sacar el pasaporte, la visa, el boleto, trabajar para esto, irme a vivir a ese lugar, porque aparte a mí no me gustaba irme de turista a algún lugar que yo visitaba. A mí me gustaba ir y quedarme a vivir. Esto yo te lo cuento así, como una cosecha mía, ¿no? Pero que tú ve cómo para alguien eso puede dar muchísimo miedo. ¿Cómo vas a vivir por ejemplo, en Barcelona, que me fui a vivir, ¿no? Y mucha gente de allá me decía, o sea, ¿cómo te viniste sola y aquí qué vas a hacer? Y yo, pues trabajar, pintar, hacer lo que yo vine a hacer, ¿no? Entonces, no es el tamaño de tu problema, o sea, no era el tamaño del gigante para David lo difícil. Por eso David lo pudo vencer o sea, ahora sí que agarró la onda, la lanzó y le pega en la cabeza, lo tumba, porque esa es una acción muy inteligente, le da en la cabeza, en donde ya no puede, o sea, la cabeza es un punto muy, muy débil, ¿no? Entonces, inteligentemente, dice David, pues le doy una pedra en la cabeza, si tengo buen tino, y sí la atinó, o a lo mejor ya lo tenía muy, muy bien, no sé, es igual. El chiste es que David le da en la cabeza al gigante, lo tumba, y luego ya lo va y lo remata, ¿no? O sea, es más fácil ya cuando has tumbado eso. Y aparte, supongo que aunque le hubiera dado mucho miedo, ahí ya le dio menos miedo, ¿no? O a lo mejor se moría del miedo. Pero no importa, con todo y el miedo, el problema no era que fuera un gigante, sino que David tenía su mente como que sí se podía. O sea, en David era como, sí se puede, ¿no? O sea, hay una posibilidad. Entonces, en resumen, no es el tamaño del problema, sino el tamaño de tu mente. Entonces, ¿qué tienes que hacer para solucionar el problema por el que estás pasando, o para la solución de cualquier problema que se te presente de aquí en adelante? Y es
que tienes que crecer, pero mentalmente o espiritualmente, como lo quieras ver. Ajá. Emocionalmente, mentalmente, o sea, no es físico. Tienes que crecer, tienes que aprender constantemente. Y para aprender y crecer constantemente, tienes que tener una mente de principiante para siempre estarte expandiendo. O sea, si tú dices ya lo sé, te vas a cerrar y ya no vas a crecer, te vas a quedar enano emocionalmente. Ya no vas a ser inteligente. ¿Por qué? Porque la creatividad es ese David, ese jovencito que no sabe. Esa es la ignorancia. Pero es como una ignorancia, es la inocencia, es que tienes que decir, no sé. Te lo juro, es eso, parece muy tonto. O sea, tú vas a decir, ¿cómo que no sabes cuál es la solución, María? Pues es que tuve una situación. No digas ya sé y nada más te congeles, ¿no? Di, no sé, y entonces pregunta. Y fíjate, este sería, ¿no? Este sería el punto, ya te dije 2, este sería el punto 3. No es el tamaño del problema, sino el tamaño de tu mente. Y el 4 sería el guerrero que eres tú y que es ese jovencito que lo están preparando. O sea, un guerrero es alguien que se está preparando siempre, pero sobre el campo de guerra. A lo mejor para la batalla más importante, pero siempre va a estar practicando y entrenándose adentro de la misma batalla. Y el guerrero es aquella persona que se autoconquista. O sea, tú en este camino del guerrero vas a tener muchísimos problemas y muchos desafíos, pero el problema no es el problema, sino el tamaño que vas a tener tú, la mente que estás teniendo, el aprendizaje que estás acumulando. Es que ese es tu mejor lanza, tu mejor piedra, tu mejor arma, tu aprendizaje. Y este aprendizaje es tu autoconquista. ¿Qué estás conquistando? Lo que no sabes. Tu pequeñez, esa parte limitada, la que dice no puedo, es que no soy suficientemente inteligente, yo no me creo suficientemente capaz para hacer ese trabajo. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a ser un buen padre? ¿Cómo voy a ser una buena madre? Y entonces a veces es más grande lo que nos estamos poniendo externo, todas las circunstancias, lo que nos dicen, la sociedad, cómo le fue a mi mamá, uy no, a mi mamá le fue re mal, la engañaron o la dejó mi papá, yo qué sé, entonces yo no voy a poder con una relación, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues crecer en ese campo en el que tú sientas que debes de crecer. Entonces, este cuarto punto del guerrero es el que se autoconquista a sí mismo. Es que a veces tienes que detenerte, refugiarte adentro de ti, adentro de tu reino, de tu divinidad, del ser que sí lo sabe, y rendirte espiritualmente. Esa es la autoconquista. Tu yo divino que conquista a tu yo chiquito. Y que tu yo divino, cuando se enfrente a este gigante, sea el que saque esa creatividad. ¿Qué es la creatividad, queridos y queridas? Porque tú me dirás, pues sí, qué padre, pero es que no me estás diciendo nada. No me estás dando la solución. Yo no te puedo dar la solución. Yo no sé cuál es exactamente tu problema. Pero te lo juro que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Tu Dios interno. Y ese Dios interno, tu divinidad, el sabio dentro de ti, es el que va a conquistar a tu yo chiquito. ¿Y cuál es el sabio dentro de ti que conquista a tu yo chiquito? Tu yo grande, tu yo poderoso. Y se llama yo soy, porque Yahvé ya lo dijo. Entonces, tienes que ir adentro de ti, a tu reino, cada día o cada noche, respirar profundamente, cerrar los ojos, negar el mundo exterior, dejar de cargar problemas externos a ti
enfrentar a tu problema principal, aprender de los que ya pasaron por ahí. ¿Cómo le hicieron los que ya pasaron por ahí? Eso es lo que te está diciendo tu divinidad, eso es lo que te está diciendo el David. Entonces, el David, él mismo es el Dios sabio que se le ocurrió la onda con la piedra para pegarle en la cabeza inteligentemente. Le dio en el punto más... Pues si no piensas ya no puedes... O sea, le quitas el sentido al problema, le dejas de dar importancia al problema, lo tumbas y ya no es problema, tumbaste al gigante. ¿Pero por qué? Porque lo enfrentas. Entonces tienes que tener muy importante los pasos, tienes que ser consciente de qué está siendo el problema. Lo tienes que enfrentar y tienes que acudir a tu yo interior, a tu divinidad, a tu ser crístico, a tu creatividad, a tu imaginación creativa y saber, fíjate bien, este sería tu quinto punto. Saber que no hay nada permanente, que todo cambia. Y esta es la ley de la permanencia de la que te quería hablar hoy. ¿Sí? David y Goliat lo que nos enseñan es, o sea, el gigante estuvo por generaciones dando lata hasta que David se lo echó. Entonces parecía que era eterno ese problema, pero nada es permanente. Todo está cambiando todo el tiempo. Entonces cualquier problema que tengas, si tú piensas en esto, mágicamente tienes poder. Y entonces, con esta otra arma de aprender y del aprendizaje y de ver cómo lo hicieron otras personas, aprender y crecer, expandirte, aprender de cada adversidad, de cada prueba, de cada situación. Y esto quiere decir abrazarlas. Las estás abrazando amablemente. No vas a huir de los problemas, nunca vas a poder huir de los problemas. O sea, aunque huyas ahorita de ese problema que traigas, después se te va a volver a presentar. Porque fíjate bien lo que está pasando. Eres tú mismo haciéndote crecer. Entonces no puedes huir de eso. Te lo vas a volver a poner en el camino. Te lo vas a volver a poner en el camino de frente para crecer, para pasar a otro nivel. Acuérdate de si eres un nivel 1 o un nivel 2, o ya eres una persona de nivel 5, o ya eres un ser humano de nivel 6, 7, 8, 9, o ya eres super mega plus 10 y nota. Entonces, ese abrazar tus problemas, primero no cargues lo que está externo a ti, abrázalos, enfréntalos, enfócate en la solución, no en el problema. Aprende de los que ya pasaron por ahí, ve a tu interior, y aquí me quiero quedar, ve a tu interior cada noche, y pregunta cuál es la solución a ese problema. Pregunta a tu divinidad. Y te quiero proponer esta práctica, siempre te quiero proponer una práctica, que cuando vayas a tu interior y preguntes cuáles son las posibles soluciones, pues te vas a dormir, ¿no? Y te va a llegar algo el día siguiente, o a los días, o así. Te lo prometo que te va a llegar la respuesta. A mí me ha pasado, y yo puedo decir que sí llegan las respuestas, con un libro, con un video, con una persona, una película, alguien, no sé, alguien te ayuda. Es que tienes que confiar en esa parte creativa, en esa piedra mágica que le dio en la cabeza al problema y lo tumbó. Porque tú eres el rey de tu reino. Tú eres ese David que eres el que va a ser, el que va a tener esa solución. Nadie más va a tener esa solución. Entonces, ya que te vayas a dormir, esa noche, acuérdate, pregunta cuál es la solución. Te vas a dormir, descansas, tal. En la mañana te vas a levantar y vas a pedir que todo el día
pues te llegue esa solución. Y vas a agarrar tu cuaderno y un lápiz o una pluma o un bolígrafo, como le llames, y vas a escribir 10 posibles soluciones, 10 posibles soluciones. Tú vas a pedir, así, a ti, 10 posibles soluciones para ese problema por el que estás pasando. Y te quiero también proponer que leas el Salmo 91, porque David, cuando se hace rey, después escribe los Salmos, que es maravilloso. Este libro de los Salmos es de lo que más me gusta. Y hay uno que me gusta mucho, que es el 91. Todo está hermosísimo, pero hay una parte que dice: porque tú has puesto a tu yo soy por tu habitación. O ahí dice Jehová, pero bueno, es Yahvé o yo soy, ¿no? Ya hemos dicho que Yahvé significa yo soy el que soy. Entonces yo lo voy a poner como yo soy. Y dice: porque tú has puesto a tu yo soy por tu habitación. Y cuando tú pongas a tu divinidad como tu habitación, ¿qué estás haciendo? Habitas en él. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ni un gigante, ni nadie, ni nada. Y acuérdate de la ley de la impermanencia. Ley de la impermanencia. Nada perdura, todo cambia. Nada es permanente. Todo el tiempo, todo está cambiando. Y bueno, deseo que tengas una feliz manifestación, que te llegue la solución a tu problema, a todos tus problemas. De verdad te deseo que tengas un proceso creativo súper divertido. Y te quiero invitar a mis talleres, a mi taller de creatividad a través de la danza afro, que lo estoy haciendo a nivel presencial y online. Y ahorita estoy promoviendo también uno que es completamente en línea y que se llama Descubre tu poder, despierta tu poder creativo. Despierta tu poder creativo. Y es todo esto que estoy enseñando aquí, pero profundizo mucho más, aplico mucho más herramientas y te las comparto para que tú las puedas aplicar. Entonces te dejo información en la descripción de este video y nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. Chao.